Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, Nesa, ¿cómo estás? Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Dailin. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Pueden indicarle a los demás que ya estamos aquí, por favor? Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, profesora. Qué bien, bueno, para aprovechar el tiempo, porque lamentablemente pues tuve incluso que salirme de la reunión porque no han terminado todavía, aunque pues ellos habían previsto que era de 2:30 a 3:30, pero ya yo había informado que pues tenía clases sincrónicas y le había pedido a ustedes que me ayudaran con la primera parte de esta reunión. Quería conversar con ustedes de varios datitos. Uno principal es que la universidad ha sugerido que las clases sincrónicas deban ser de 45 minutos. ¿Qué pasa con esta sugerencia? Que por suerte es una sugerencia y no necesariamente una imposición, porque no podría, la parte pedagógica no se puede imponer. Sin embargo, ¿qué pasa con esto? Que entonces tendríamos que cambiar todas nuestras fechas de clases sincrónicas y asincrónicas porque pues sería muy corto el tiempo para hacer eh, las clases. Tendríamos que hacerlo con más frecuencia y realmente no tendríamos muchas clases asincrónicas realmente. Entonces, yo he pedido, por favor y gracias, que ustedes pues me ayuden con esto, porque para continuar con nuestras clases como las tenemos, que tenemos unas clases sincrónicas como esta y otras no sincrónicas que a todos nos alivian el poder hacer cumplir con todas nuestras obligaciones y que debió haber sido siempre, porque así siempre debió haber sido la educación. Incluso cuando estábamos presencial, yo siempre trabajé la clase presencial, siempre las trabajé con objetos virtuales, de modo que pues se distribuyera un poco mejor la carga que estar allí en un aula mucho tiempo, incómodos, etc. Lo antipedagógico que es eso. Entonces, pedirle a ustedes que me apoyen con el hecho de que entonces nosotros sí vamos a extender o sí nos vamos a extender, aunque eso realmente siempre lo hemos hecho, nuestras clases sincrónicas todo el tiempo que sea necesario. Hoy me hubiera gustado empezar desde de las 2:40, pero bueno, todo el tiempo que sea necesario hasta que se termine la hora de clase, obviamente sin abusar más allá, pero mantener las fechas que ya teníamos de sincrónicas y asincrónicas. Eso también por cumplir con, con las sugerencias o ideas que tiene la universidad, no solo de los 45 minutos, sino de una cantidad de sincrónicas y una cantidad de asincrónicas. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o hay alguna objeción? Por favor.
¿Me comprendieron lo que les estaba diciendo? Profesora, yo no sé si yo lo entendí que nos vamos a quedar igual, pues. O sea, vamos a mantener lo que sabemos hacer como hasta ahora, porque en lo personal para mí es lo mejor. Sí, pero yo lo que Eh, quiero, perdón, disculpa, Nessa. Yo lo que quiero es que estemos de acuerdo, porque se los voy a preguntar en una encuestita para que usted lo escriba y yo, cualquier cosa que la universidad presente o diga, yo lo voy a tener como que se hizo se les preguntó, se habló con ustedes y pues yo también estoy dispuesta a escuchar al que no esté de acuerdo. Porque realmente lo que tú acabas de decir es a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho y que a nosotros nos ha resultado bien, solo porque la universidad ha sugerido, insisto, sugirió, no impuso, que fuese de 45 minutos las clases sincrónicas. Tienen razón en parte, hago constar, tienen razón en parte porque esto es muy tedioso, estar aquí pesadamente, y eso lo hicieron fue porque muchos docentes daban todos los días sus clases pesadas, más las otras clases que ustedes tienen y todo eso. Entonces, por eso es que yo no las doy así. Por eso es que yo sí dejo espacio para que usted en otro momento que tenga clases con otros profesores no la tenga conmigo, pero esté más suave. Y cuando le toque un poquito más fuerte, pues entonces estamos aquí y pues nos la aguantamos porque ese día nos tocó. Pero quería estar de acuerdo, que ustedes sí estaban de acuerdo conmigo en mantenerlas y que cuando estemos en nuestra clase nosotros podemos dar más de 45 minutos. De hecho, muchas veces se nos va el tiempo, ni cuenta nos damos cuando estamos inmersos en el material y en lo interesante de la clase, que no nos damos cuenta a veces que hasta se ha terminado la hora. Así que creo que no estaríamos cambiando nada, pero de todas maneras quiero, yo soy, pues, recuerden que yo soy forense, que yo trabajo con la ley, entonces a mí me gusta todo que esté dentro del marco de la legalidad, de la ética, y pues tener un argumento válido para que ustedes puedan, entonces, para que entre todos podamos decir, bueno, es que se quedó, nosotros estuvimos todos de acuerdo en mantenerla así. Ahora sí, digo, yo sé que tú me entendiste en esa, no no, sé. ahora sí, ya ahora estoy más clara. Gracias. ¿Los demás están claros? Alejandra, Deilín, Alexandra, Sí, Patricia. profesora. Sí, profesora. Bueno, a ustedes mañana, más tarde, mañana le va a estar llegando la encuesta, entonces ahí usted coloca si está de acuerdo o si no está de acuerdo y pone la razón por la que está en desacuerdo. O sea, esto es, como siempre tiene que ser una cosa de democracia, aunque aquí yo de todas maneras le estoy pidiendo a ustedes que eh, podamos seguir con lo que ya tenemos, ¿no? Ya esta es una petición mía personal, pero de todas maneras lo pregunto, porque si alguien no está de acuerdo, pues me puede decir, ¿no? Pero pues por lo que veo, en su mayoría, pues, bueno, aunque somos 10, son 10 estudiantes, 11 conmigo, 10 que están de acuerdo. ¿Hay alguien aquí de los 10 que no lo esté? Yo siempre estoy de todas maneras grabando las clases, ¿no? Yo estoy grabando con voz porque a mí sí me interesa que todo quede siempre, pues ahí, aunque no el Classroom no pueda grabar como antes, pues que teníamos la grabación de las clases. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, pues como ustedes están acostumbrados ya conmigo, ya no son novedad, ya ustedes me conocen, pues estas clases nosotros queremos hacerlas, las que son sincrónicas, queremos hacerlas solo para debate, para preguntas, para dudas, para reforzar conocimientos más allá del que ya se está dando en el Classroom, porque el Classroom es otra forma de dar clases, solo que esa otra es asincrónica y completamente virtual, en la que usted mismo es el que se nutre, usted mismo es el que entra, usted mismo es el que se da la clase usted mismo de acuerdo a su horario. Obviamente que los días que nos toca clase que no son sincrónicas, usted tiene que entrar, pero ahí yo no obligo a nadie, antes sí lo hacía, ahora ya no, que tenga un tiempo allí, sino que usted entre, señale su asistencia, pero ese día usted lo puede utilizar para más lectura, para ver los videos, para estar más claro, para sacar todo. Y la otra cosita importante que quería decirle, la tercera cosa hoy, es que recuerden ir haciendo sus borradores. Yo sé que ya ustedes saben hacer esto, pero de todas maneras,
hagan sus borradores para que pues podamos ver cómo vamos, porque ahora el material, aunque ustedes ya saben hacer todo esto, de mapas conceptuales y todo eso, de todas maneras el material cambió, ¿no? Es otro material. Ahora es psicología de la delincuencia, entonces hay que, eh, hay que ver eso, ¿no? Hay que ver esa parte, hay que analizar. Entonces, esas tres cositas, que estemos claros, ¿no? El horario, la lectura, los mapas o las tareas con borradores, pues y que estemos de acuerdo. Entonces, pasamos entonces ya, en este momento, ya, ya tenemos, ya son las 3:42, entonces a la fase de las preguntas, dudas, análisis y cosas que hayan visto en el Classroom, material o material que usted ha visto que no está en el Classroom, pero que usted ha visto y que puede ilustrar la clase y que de allí podemos formalizar algún tipo de debate, análisis con respecto a lo que es la psicología de la delincuencia, sea en nuestro país o tal vez más global, de acuerdo a lo que esté sucediendo. A ver, por favor, recuerden que la participación es lo más importante, ¿no? A ver, ¿qué tienen? ¿Qué preguntas tienen por ahí? Análisis. Jóvenes, no perdamos este valioso tiempo. A ver, ¿leyeron? ¿No leyeron? ¿Qué les interesa de esta materia? Hablemos. Hace un ratito, en la reunión que estábamos, yo hice la consulta, hice unas consultas y entre las cosas que dije, porque nosotros vamos a ser profesores de nuestros colegas en el componente tecnológico y el componente pedagógico de cómo deben ellos hacer sus clases virtuales y, el mismo programa les va a servir para las virtuales como para las presenciales, se llama modelo híbrido, pero yo hacía énfasis en el constructivismo y me contestaron que ambos, tanto el paradigma constructivista como el conductista son buenos. Casi quedo petrificada, ¿no? No me dejaron ni siquiera dar réplica a esa, porque depende de dónde se aplique, con quién se aplique o para qué se aplique, etcétera, ¿no? Entonces, si seguimos con esa mentalidad, pues bueno, ya Panamá es el fruto de 40 años de atraso y de todo lo que tenemos, todos los problemas sociales, económicos, jurídicos, emocionales, sexuales, de todo lo que tenemos ya es producto de 40 años, eh, porque seguimos con esto de la idea de que el maestro enseña, hacemos una clase, la pasamos a un examen y salimos adelante. E incluso aún cuando he estado haciendo este tipo de tareas, también esperan el último día, entregan la tarea, ya salí de eso, como, y insisto, insisto y seguiré insistiendo. No es así. Sí es constructivista y sí debemos haber entrado en el paradigma constructivista porque el objetivo es aprender, aprender y aprender. No calificar, no evaluar, es aprender, aprender. Y en el constructivismo, el participante número uno de su educación es el propio estudiante. Entonces, no esté allí esperando a que aquí se dé una clase magistral de un bla, bla, bla. Participe usted de la creación, porque usted también va a ser un profesional, usted se va a convertir en un psicólogo. El psicólogo allá afuera no puede ser un individuo dependiente ni esperando resolver que otro resuelva o que está en un libro o que está en un documento, sino que tiene que ser creador, tiene que abrir su mente a diversas formas de pensar, de crear, de hacer, porque las mismas cosas que se pudieron haber resuelto en mi época ya no sirven para resolver en estas. Los instrumentos, las cosas que pudieron haber servido en los 70 no servían en los 80, mucho menos en los 90, para nada sirven en el siglo XXI. Entonces, aunque usted le estén enseñando una psicología que casi básicamente es la misma cuando yo estudié psicología, pues esa psicología ya ha cambiado mucho porque el ser humano ha cambiado mucho. Entonces, eh, por favor, participe. A ver, ahora mismo, si usted no ha leído, de todas maneras tiene algo, ustedes ya están avanzados en su carrera, ya usted sabe algo, o sea,
¿Qué entiende por psicología de la delincuencia? ¿Qué cree que qué respuesta responde la psicología de la delincuencia? Dígame, Ness. Bueno, yo quería aportar la siguiente pregunta. En uno de los videos de delincuencia de Stanley Milgram, en parte de lo que él menciona, él señala que el castigo influencia el aprendizaje. Si me puede ampliar un poco ese concepto o esa idea, porque me llamó la atención sobre todo que es un tema de actualidad con respecto a lo que está pasando Ucrania, Rusia, la guerra, que por ahí pues los señores que pertenecen a la milicia de Rusia quizás no estén de acuerdo, pero de igual manera están cumpliendo con órdenes. Entonces, ellos cumplen con órdenes porque aprendieron a hacerlo de esa manera. Y eso es parte de lo que mencionaba el video. Entonces, me queda la duda de cómo el castigo es influencia para el aprendizaje. Es correcto. Ahora, tengo que aclararte que los experimentos de Milgram se dan bajo los conceptos todavía conductistas. ¿Me explico? O sea, a pesar de que ya Estados Unidos, estos experimentos se dieron allá, debieron haberse superado, Estados Unidos es un país todavía altamente conductista. Obviamente, y el mundo todavía tiene mucho componente conductista, entonces obviamente todavía mantienen esa idea del control social a través del castigo, de la forma dura de gritar, de enseñar de manera soez, o por ejemplo, todos aquí vieron ya el video de Simbardo. A ver, Profesora, repita. el video de Simbardo, el video que yo coloqué sobre el TED, que está allí, sobre cómo las personas se vuelven monstruos. El de TDX, El sí. TED. Sí, ya. ¿Alguien, todos lo vieron? Por favor, jovencitos, jovencitas, en este caso, díganme, participen. O, a ver, pregunto, ¿hay alguna incomodidad en este momento que no puedan participar? O sea, que están mal conectados, que no me escuchan, algo, o si estamos, o están casados, o cualquier cosa, díganme, a ver. Astrid, María, Lady, Alexandra, Deilín, Patricia, Alejandra, Carmen, Eileen, dígame, dígame, Lady. Ok, tu internet está funcionando mal, ok. A ver, ¿qué más? Profe, yo sí estoy escuchando aquí en la clase. Ok, o sea, tienen que ver lo que está en el classroom, por favor. Todo el material que se les ha dado es para trabajar, para lectura, para saber. Entonces, el experimento de Stanford va casi con el de Milgram, Nessa, porque el experimento de Stanford, eso es lo que se hace también. Se prueba, o Simbardo prueba, que los seres humanos no somos así como que hay unos buenos y otros malos. El experimento de Stanford prueba que los seres humanos en ciertas condiciones pueden ser tan buenos como malos. De hecho, cuando él hace el experimento que pone un grupo que se haga pasar de prisioneros y otro que se haga pasar de carceleros, ellos comienzan a actuar precisamente como prisioneros y como carceleros. Y en el mismo video él explica que eso pasó en Abu Ghraib, cuando Estados Unidos invadió Irak, cuando el MP o los policías militares tenían a su cargo prisioneros de guerra, comenzaron a tratarlos mal y todos se prestaron básicamente los que estaban allí para ese abuso. Llegaron a hacer abusos terribles. Y solo hubo un muchacho que era un soldado raso, private, le llaman allá a los gringos, que reportó lo que estaba pasando y que tuvo que estar escondido como 3 años porque lo estaban buscando para matarlo porque había pues denunciado lo que había pasado, que eran cosas horribles, no malas, no feas, horribles. Casi como lo que ahorita acaban ustedes también de ver en las noticias, que apareció en Busha, aparecieron muchos cadáveres que estaban torturados. Ahora, quiero hacerles saber que no necesariamente significa que fueron los rusos, ¿ah? Porque también existen grupos paramilitares que hacen esas cosas para echarle la culpa a alguien.
O sea, nosotros ahora mismo acá ni siquiera sabemos qué fue lo que pasó allá, pero hubo gente muerta, torturada. Y eso no es ninguna novedad para todos, especialmente los que hemos estudiado psicología hace muchos años, porque eso lo probó Zimbardo en este experimento de Stanford, muy famoso, que también tiene mucha relación con el de Milgram, porque en el experimento de Milgram, él hace ver a un grupo de gente que unas personas cuando se equivocaban en algo, se les aplicaban unos choques eléctricos. Los choques eléctricos no existían, no eran reales, pero las personas gritaban como si de verdad estuvieran recibiendo los choques eléctricos. Y Milgram llegó a probar que todas las personas que participaron, en su mayoría, incluyendo hombres y mujeres, incluyendo y en Abu Ghraib pasó lo mismo, también habían en Pi mujeres que cometieron tortura. En este grupo de Milgram, personas que llegaron hasta el máximo nivel de aplicación del choque eléctrico, porque siempre hubo el que controlaba el experimento, les decía que el responsable de lo que le pasara a la persona era él, que le podía aplicar los choques, pero que el responsable era él. Entonces, cuando otra persona es responsable, cuando yo me despersonalizo, me pongo una máscara, un uniforme, pertenezco a un grupo, una película muy famosa que se llama Somos Hola, es una película alemana, espero que la puedan ver también, la tiene Netflix, pero también está en otras plataformas, que se llama así, Somos una ola o Somos la ola. En esa película se demuestra claramente que cuando perteneces a un grupo, cuando te pones el uniforme, la camiseta, la gorra, todo el mundo queda despersonalizado, entonces es el grupo. No eres tú, es el grupo. Por eso es que, por ejemplo, un grupo grande en Panamá, cuando hubo la invasión, se metieron a robar a los almacenes y nadie se sentía un ladrón porque era que todo el mundo lo estaba haciendo. ¿Me explico? Entonces, en el experimento de Stanford se despersonalizaron, en el Abu Ghraib se despersonalizaron, que fue ver real, en el de Milgram se despersonalizaron porque no era yo, sino el que estaba dirigiendo, etcétera. La persona se despersonaliza y puede, aun cuando haya sido una buena persona, porque Zimbardo escogió a sus alumnos por su comportamiento, por sus notas, por todo, porque eran buenas personas, porque él quería probar la teoría y la probó, que aun cuando pudieras parecer, llega un momento en que al despersonalizarte, el individuo puede llegar a cometer graves crímenes. Entonces, Milgram, cuando está haciendo su estudio y comprobando, él decía que entonces el castigo de alguna manera tenía un campo o una parte dentro del ser humano que tenía que ver con el aprendizaje. Pero no estaba diciendo, y que quede claro, y mucho menos hoy en día, que hay que castigar para aprender. Pero en ese momento que todo era conductista, sí era importante decir que el castigo formaba parte del proceso de aprendizaje de los individuos, probablemente entendiendo lo que él había pasado en su experimento, los experimentos de Stanford, y otros, porque estos no son los únicos, pero que esos experimentos se llevaron a cabo. Recuerden que en otra época, cuando no había consentimiento informado, porque a las personas se le tiene que informar que van a pasar por un experimento y tienen que firmar. Y además el experimento tiene que llevar normas éticas donde no se va a denigrar ni a destruir ni a hacer daño a la persona por llevar a cabo un experimento de tipo social o un experimento psicológico. Sin embargo, en esa época no se hacía, así que esas personas se expusieron. Es más, Zimbardo no ha hablado hoy en día del daño que pudo haber tenido todas esas personas que participaron de su experimento, como tampoco Milgram ha hablado de los efectos que pudieron tener los participantes de su experimento. Pero lo que sí hemos tenido hoy en día es una prueba evidente de que el castigo en sí mismo, nunca ha funcionado para aprender. Puede que hayas servido en el momento para adaptarte a la situación, para no seguir recibiendo el maltrato, probablemente, que es lo que pasa con los niños. El niño puede inhibir la conducta para no sentir el golpe, pero no significa necesariamente que aprendió o entendió. Por eso es que vemos que las conductas vuelven a ocurrir. E incluso, por ejemplo, también se dan las adicciones.
Las personas pueden que el mal momento de su adicción lo pueda llevar a dejar la adicción, pero en cualquier otro momento pueden caer. Mientras que cuando el entrenamiento o la ayuda para dejar la drogadicción se hace dentro de un marco de aprendizaje para que la persona realmente aprenda a dejar la droga, la mayoría de las personas logran durar mucho más tiempo o probablemente nunca vuelvan a recaer, aunque siempre hay alguno que otra recaída porque depende de las circunstancias de la persona, de las situaciones emocionales, etc. Pero sí, eso, lo que usted leyó, es parte de lo que en esa época se creía o se sostenía sobre el aprendizaje, cosa que ya ha sido afortunadamente 1000 veces superada, en la que realmente ya sabemos que esto no va a ayudar en nada y que por el contrario puede causar mucho daño a futuro y guardar un trauma allí para el futuro. Dime, Néstor. Gracias, profesora. Realmente, ahora que lo pone de esa forma, comprendo por qué me llamó tanto la atención, porque estamos en una época totalmente distinta a cuando se hizo la investigación. Muchas gracias. Exactamente. Y por eso, y esa es una de las razones por las cuales yo insisto en el constructivismo, porque nosotros debemos superar todas estas épocas. La podemos recordar como historia de la psicología. Claro está, porque no, siempre hay un elemento, yo di la materia de historia de la psicología, ahora ya no se da, pero debía darse por lo menos en psicología general la historia de la psicología, de cómo ha ido evolucionando, porque sí lo debemos saber, pero no lo debemos poner como parte, porque imagínese que hoy en día todavía en las escuelas se sigue haciendo eso de que el maestro le pegaba a los niños, de que le gritaba a los niños, que todavía ocurre, pero que realmente ya es una ley donde no puedes tocarlos y que puede ser hasta procesado por puede ser procesado por un proceso de maltrato al menor, un delito grave, ¿no? Entonces, igual le puede pasar también a los padres que maltraten a los niños o que lleguen al abuso ya. Y pues otras teorías del aprendizaje que han comprobado con el tiempo, pasó el tiempo, precisamente Piaget y todo su grupo, los constructivistas del siglo XXI, porque hay nuevos constructivistas en el siglo XXI, que me llama tanto la atención que cuando hablamos de constructivismo nos quedamos en el siglo XX y hablamos de Piaget, Brunner y esta gente y no hablamos de Sugata Mitra, bueno, Ken Robinson y otros nuevos constructivistas que son del siglo XXI y que han enseñado otras formas de el seguimiento que debe darse de el aprendizaje. Ya nosotros sabemos que el aprendizaje mediante intimidación, el aprendizaje de ridiculizar, de calificar, que ese sí no lo hemos superado en nuestra cultura, de poner notas, y de que al calificar nosotros digamos este grupo es bueno, este no y este sí, eso también es castigo y que no debía y forma parte del conductismo. Pero bueno, lastimosamente nos toca y esa es mi esperanza, que los profesionales, ustedes, los nuevos profesionales, comprendan eso y lo lleven tanto a la psicología real con la psicología del bienestar afuera, porque la psicología del bienestar habla de que no nos centremos en el trauma. Sabemos que tiene un trauma, pero no nos centremos en el trauma, centrémonos en todas las habilidades y capacidades que tiene el individuo, que las neurociencias ya probaron que tiene el individuo, y es a lo que yo le llamo psicoevolución, que por favor ayudemos al individuo a reconocerse dentro de esas capacidades y llevarlo a su éxito y no centrarlo como hacía la psicología tradicional de que él tiene un trauma, él está enfermo, él tiene esquizofrenia, él es un discapacitado, él está mal y centrarnos ahí que él está mal y que hay que curarle o poner una curita a su mal, que es lo que realmente hacen o hacían los psicopatólogos tradicionales. La psicología del bienestar lo que viene es a presentar que el ser humano, si bien es cierto, tiene un trauma, también tiene habilidades, capacidades que puede desarrollar, que pueden ir a la par de su trauma, que quizás puedan superar el trauma, tragarse el trauma y ayudar a la persona a vivir con sus problemas o eliminarlo por completo. O por lo menos siquiera tener un equilibrio entre sus problemas
y sus habilidades, que es hacia lo que, lo que nosotros queremos, psicoevolutivamente hablando, queremos que la gente llegue o que la gente logre. Eso es lo que realmente un psicólogo debe conseguir. O sea, un psicólogo no debe centrarse en que, bueno, pues es que tiene un trauma, es que está enfermo. O, por ejemplo, cuando se trata de la delincuencia, que simplemente entonces hablemos de que se trata de, pues, que la persona tiene un problema psicológico, un problema grave, y pues no puede, eh, por eso actúa como actúa, tiene problemas mentales, etcétera, o todas las cosas que nosotros hemos visto en los delincuentes y quedarnos allí. Cuando en realidad lo que se debería estar haciendo con cada delincuente, cualquiera que sea, desde el pedófilo para abajo, que son peligrosos y que son difíciles de atender, pero a todos debíamos estar tratándolo desde sus capacidades. Todos, todos. Estoy hablando hasta incluyendo psicópatas, personas terribles. Para mí uno de los delitos más graves y que para mí es la pedofilia, y también considero no solo los asesinos, porque obviamente los asesinos destruyen tu vida, sino también a los estafadores. Yo, la verdad, detesto a los estafadores porque son personas tan falsas, y con su falsedad, cómo convencen a otros y destruyen las fortunas hasta de personas que no tienen un real, le quitan todo lo que tienen y los destruyen. No solo los matan, de matar en vida, sino Profe, matar también la capacidad de subsistir. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Dime. una pregunta. ¿Quién sería más peligroso ante la sociedad? ¿Un psicópata o un sociópata? Es una pregunta muy interesante, Eileen, y me atrevería a decir que los dos son peligrosos, pero ¿qué es lo que pasa? Que el psicópata, la forma en que él actúa ante la sociedad casi siempre es desgarradora. Es decir, lo que él termina haciendo es matando personas de formas ritualísticas. Afortunadamente nosotros no tenemos muchos psicópatas, y Estados Unidos, que era el lugar donde más psicópatas había, ha controlado un poco la psicopatía. De hecho, ya desde de los 80, 90 para acá ya ellos están teniendo menos psicópatas, eh, aunque siguen teniendo problemas sociales todavía que no han resuelto, pero que están tratando de resolver. Con Martin Seligman fue uno de los que impactó a la cultura norteamericana y le dijo, vuelvan a querer a sus hijos, a darle amor y atenderlos, que eso es lo que está destruyendo este país. Afortunadamente algunos le hicieron caso. Eh, pero el psicópata destruye, digamos, de una forma organizada, porque el psicópata no mata a todo el mundo, mata a ciertas personas que le recuerdan su trauma o su problema. ¿Qué pasa? El sociópata no necesariamente mata, no, no. El sociópata es un individuo que odia a la sociedad. Entonces él siempre está denigrando, maltratando, gritando, destruyendo las ilusiones, los sueños de otros, buscando la forma, siempre está inconforme, siempre está muy mal emocionalmente. Son esas personas que nada los convence. Alguien va a tratar de hacer algo. Ahorita acabo de ver cómo el grupo de Juan Diego Vázquez, que creó ahora una coalición llamada Vamos, por supuesto que tiene mucha gente que lo apoya, pero también vi tweets donde le decían que él era más de lo mismo, que él lo que está es imponiendo la plataforma gay, de que eso es lo que quieren, que el proaborto, le dijeron de todo, y que nadie le cree, que mentira, que él se presenta como el bueno, pero él es un malo, etcétera. Ese tipo de personas son sociópatas, porque usted está viendo que hay un interés de parte de otros en tratar de ver cómo mejoran esta cultura que se ha vuelto una cultura del abuso, una cultura de la violencia, una cultura de el daño económico que le hace la clase política en particular, que todo el mundo quiere entrar a la clase política para hacer exactamente lo que hacen todos los políticos, beneficiarse del Estado, vivir bien, cómodamente, sin importar si otros no, y regalarle 4 reales o 4 dólares a los que tienen hambre y necesitan un tanque de gas o necesitan enterrar a sus muertos o cosas así, y ya, y decir que ya solo, o sea, yo estoy ahora en la papa para darte a ti algo, tú me das, y después entonces tú con el tiempo te puedes volver también un político y así sucesivamente, ¿no?
y seguir con la corrupción rampante que se ha comido las simientes poderosas de este país. Un país lleno de plata, pero que ha sido pero tan corroído por la corrupción que ya no nos alcanza la plata y que no usamos la plata en lo que realmente tenemos que usarla, sino que se está diluyendo. O sea, eh, me da dolor decirlo, pero hay una tolerancia a la corrupción, los errores, las fallas, a gente que actúa deliberadamente, que es criminal, que es sociópata. Aquí tenemos un montón de sociópatas políticos que actúan. Entonces a ellos no les interesa nada en absoluto el bienestar de su sociedad, ni a veces ni siquiera de su familia, por mantener un estatus de político. Yo soy el político, yo soy el que eh, crea un partido, que se vuelve diputado, representante, hasta presidente, etcétera. Pero yo sigo sin importarme así con mi cara lavada, sin importarme que hay gente muriendo de hambre, que hay corrupción rampante, que sálvese quien pueda, etcétera. O sea, en la política panameña hay muchos sociópatas. Entonces, esos sociópatas, eh, a última hora para mí, tal vez sería mucho más peligroso que un psicópata, porque están destruyendo sociedades, están destruyendo tu futuro, el tuyo, el de tus hijos del futuro, porque le están dilapando o destruyendo las arcas del Estado y no les está importando lo que pueda pasar y en tu cara te lo dicen, son cínicos, te hablan tranquilamente y bueno, pero yo te di, ya alguna obra que hayan hecho por ahí, yo hice esta obra, confórmate, o sea, ¿qué más quieres? Eh, cuando, por ejemplo, algunos políticos dicen que cuando ellos estaban, todo estaba bien, la gente estaba contenta, estaba feliz y que con eso pues yo tengo que repetir. Desoyen completamente todas las voces de los otros que le dicen, no, a mí no me fue tan bien, yo sí pasé mal, yo sí sufrí. Es más, en algunos sufrimos persecución, fuimos destituidos de nuestros trabajos, nos quitaron nuestras empresas, la pasamos mal. Algunos, por ejemplo, los Navebugle u otros indígenas les hicieron daño, etcétera. Y yo no estoy hablando de un solo grupo político, ¿eh? Porque yo tengo muchos años y no solamente he visto a un solo grupo político hacer esto, a muchos grupos políticos durante muchos años. Entonces, cuando surge alguien así como Juan Diego y como otros que quieren hacer algo, que intentan hacer algo, que han probado que sí quieren y que aman su país, siempre surge el individuo que dice, no, 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 tú eres mentira, tú eres uno más, yo te tengo que destruir a ti también, porque también o están acostumbrados a la corrupción o no pueden permitir que se cambie el status quo para que entonces a todos nos vaya bien. Como por ejemplo Suiza. Suiza es un país que tiene una moral es un poco serio este tema de Suiza. Porque lo que pasó con Suiza fue que desde la Primera Guerra Mundial ellos se declararon que ellos eran neutrales. ¿Qué pasó con eso? Que entonces todo el mundo metía el capital en los bancos suizos. Fuera capital bueno o fuera capital malo. Fuera el dinero del narcotráfico o dinero malversado, lo que fuera, Suiza lo recibía. Pero, ¿qué hizo Suiza? A pesar de que el dinero podía ser bueno, podía ser malo, ellos de todas maneras hicieron que ese dinero que estaba en sus bancos le sirviera a su pueblo. Así que Suiza es un país donde todo el mundo tiene salud, todo el mundo tiene educación. O sea, nadie en Suiza recibe salud de menos calidad porque tenga menos recursos. Todo el mundo recibe la misma calidad de servicio de salud, la misma calidad de servicio educativo, las calles todas están limpias, bien, servicio de aseo, economía, bien, a la gente en términos generales le va bien. Probablemente tengan otros problemas porque en Suiza hay un problema de suicidios y se conoce como los suicidios relacionados con el frío, por la poca vitamina D que el cuerpo produce y que al final termina en depresión y que hacen que algunas personas se suiciden. También tienen otros problemas, por ejemplo, los abortos se dan con mucha frecuencia porque hay una permisión completa de que
ocurran los abortos a clínicas en cualquier parte, en vez de haber pues más ayuda para que no tengan hijos, en vez de estar matando, pero sucesivamente tienen otros problemas. Pero esto que yo le digo ya están dando. Entonces, Panamá podría estar igual, porque nosotros también tenemos muchos recursos económicos. Por nuestro canal pasan mucho, todos los días, barcos que pagan muchos billones. Nosotros tenemos dinero. Entonces, nuestro dinero debía servir exactamente para eso mismo, para que todo panameño, cualquiera, desde una comarca hasta acá en la ciudad, todo el mundo tenga acceso a salud, acceso a educación, excelente salud, calles bien construidas, una ciudad muy bonita, con un supertransporte que la gente no necesite ni siquiera usar carro, etcétera. Sí podían, pero nosotros hemos heredado tanto la corrupción de los sociópatas que nos han gobernado, que entonces han ido destruyendo tanto, pero ha sido tan grave la destrucción que hoy en día ya la gente no confía básicamente, y eso que hay buena gente, porque sigue habiendo buena gente que a pesar de todo este problema, sigue trabajando, sigue pagando sus cuentas, sigue siendo honesto, no se mete en delincuencia y busca la forma de salir adelante. Mantiene al país. Ese grupo de personas son las que mantienen al país andando, porque el grupo político en su mayoría se ha convertido en destructores del país. Pero es la conducta sociópata, o sea, odiar a la sociedad y no ayudarla a crecer. Mientras que el psicópata, pues sí está enfermo, comete crímenes, es terrible y comete crímenes terribles, pero nosotros no vemos muchos psicópatas. De hecho, Panamá no tiene muchos psicópatas, ha tenido 3 en 100 años de historia. Entonces, si es por peligrosidad, pues lo que nos han hecho daño a nosotros son los sociópatas. Si es por peligrosidad, eso no quiere decir que los dos no sean altamente peligrosos, pero por materia destructiva, los sociópatas nos han destruido y son fáciles de describir. Ustedes lo ven, es el tipo cínico o la tipa cínica, porque es que a nosotros nos encanta hablar del varón como si fuera el único que fuera malo por la testosterona, pero las mujeres también. La testosterona actúa sobre el varón haciéndolo ser impulsivo y agresivo. Punto. Pero aunque nosotros tengamos poca testosterona y tengamos supuestamente las hormonas femeninas, el estrógeno, la progesterona, que son suaves, que incitan a la oxitocina para que haya amor y comprensión, nosotras entonces planeamos el mal, somos capaces de ser muy malvadas y muy crueles. Prueba está, vean el experimento de Stanford, allá había una mujer y ella fue parte de todos los que abusaron de esos prisioneros de guerra, al punto que incluso sale en una foto, muerta de la risa, frente a unos individuos que ellos habían quemado con colillas de cigarrillo, entre otras cosas que le hicieron, que no me gusta ni mencionar, pero es tan horrible. Vean bien el video de lo que es capaz el ser humano y las mujeres también. Quizás sean menos, pero también son perversas. Entonces, ha habido en nuestra sociedad, véanlo, para que usted vea cómo hablan, cómo ellos eliminan el concepto ético moral, lo eliminan. Yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo el bien, yo les he dado, yo he hecho, yo soy. O sea, el individuo, él se considera que él no le ha hecho nada malo a nadie. Y aunque se lo diga, pero mire, fíjese, usted esto, no, eso no es así, esa es tu percepción. Pero el que está percibiendo eso, yo no hice eso. Y así, ese es cínico, ese es un sociópata. Parece que no, pero sí lo es. Eso más o menos es, más o menos tratando de contestar la pregunta de Eileen. Más o menos, ¿la captas, Eileen? Sí, pero no, es que yo había hecho una tarea, ¿de acuerdo? Y era sobre los sociópatas, pero también se relacionaba mucho con los psicópatas, sino que los psicópatas eran como más meticulosos, más yo no sé qué, y los sociópatas eran como al garete, porque todo lo hacían a lo vivo, ahí. Por eso quería hacer la pregunta. Bueno, no siempre. Hay sociópatas que también lo planean y lo se organizan.
Y todos los psicópatas tampoco son asesinos. Algunos nunca llegan a asesinar, sino que tienen comportamientos psicopáticos. Y lo que probó Zimbardo en el experimento de Stanford y Milgram también es que todos tenemos rasgos sociópatas o psicópatas en algún momento de nuestra vida y que va a depender mucho de las condiciones socioemocionales y sociales en las que vivamos, que salga un poco de esa psicopatía o sociopatía que nosotros tengamos. Así que lo que siempre le tenemos que proporcionar en nuestro hogar, en nuestra familia y a nuestros hijos, lo que le tenemos que proporcionar siempre es los mejores ambientes posibles. Por eso es que el reggaetón es malo, no por el tuntún, no por la música, porque la música, el tuntún ese, el reggaetón es el tambor, eso está bien porque esos fueron los primeros sonidos que hicieron los humanos, sonidos musicales que hicieron los humanos en su desarrollo. Así que eso nos gusta, ese tuntún nos gusta. No, ese no. Nos referimos es a cuando la letra, ya la persona está emocionada con el tuntún, está llena de endorfinas porque le gusta, porque cuando nosotros bailamos y el tuntún y la cosa quedamos todos endorfinados, entra esa letra horrible, espeluznante, que dice cosas sobre matar, sobre abuso sexual, sobre te hago, te digo, te toco, te hago. Eso, en una mentalidad de un niño de chiquitito que está en pleno desarrollo, eso es un daño profundo, porque entonces yo puedo estar desarrollando conductas psicopáticas porque no le estoy proporcionando a ese niño el ambiente de sanidad mental, de ética, de valores en el que él debe crecer. Y así sucesivamente con los adolescentes, que es peor todavía porque el adolescente está envuelto en sus hormonas están revueltas y por eso es que el adolescente tiene o depresión o alegría o un día piensa una cosa, se pone otro día una ropa, hace una cosa, porque cuando somos adolescentes todavía nos falta estabilidad en el cerebro. En ese momento también esa música, vamos a hacer el alto, no solamente el reggaetón, porque también he oído el típico malo que nosotros tenemos en nuestro país es malo. Lo que he escuchado es malísimo, que tiene que ver con que te quemo, que no te quemo, que la otra, que esto, que, o sea, también es malo, pésimo. Y mucho, por ejemplo, en mi época, que era muy famoso el rock, había rock satánico que hacía reverencias al diablo, pues. Y yo no me refiero a la creencia en sí, sino que pues a ellos no le importaba. Y muchos en mi época se estudiaron casos en los cuales niños dominados por esa música llegaron incluso a matar mascotas, por ejemplo, y hacer daño, porque fueron dominados por esa violencia que también había en esta música de tipo rock. Entonces, no es tanto la música, sino la letra, lo que dice, el lenguaje. Porque aunque uno no crea que un niño está entendiendo, probablemente no está entendiendo del todo, pero le estás enviando un mensaje de violencia, de abuso. Y estás creando conexiones nerviosas que probablemente vayan a llevar a la sociopatía o a la psicopatía o a otros trastornos. Porque también depende de qué otras cosas estén pasando a su alrededor. Así que el, la, la, la educación, la enseñanza, el amor a los a nuestros a nuestros hijos, a nuestra familia, es vital para el desarrollo de una estabilidad. La mayor parte de las cosas que nosotros vemos, los problemas, los trastornos que nos van a llegar como profesionales de la salud mental están íntimamente relacionados con nuestro desarrollo en nuestro hogar. Es ahí en nuestra casa, ahí donde existe ambivalencia, porque nuestros padres dicen que nos quieren, pero a la vez, como también nos tienen que castigar o entre comillas, educar, entonces a veces, claro, mucha gente no sabe. Hoy en día ya no es excusa, porque hoy en día la gente sí tiene tutoriales, libros, conocimiento de que el maltrato no se debe aplicar sobre los niños. Hoy ya no es excusa. Hoy ya nadie está exento de que pueda ser denunciado por violencia y maltrato al menor, porque ahora sí lo sabe.
Y por eso existen las leyes para esto del abuso. Pero antes era normal que la gente creyera que porque te da una tumba de golpes, yo te estaba enseñando y te estaba educando. Y lo que en realidad estaba pasando es que tú le creaste un montón de traumas, sobre todo porque creaste que el cortisol corriera por todo el cuerpo. El cortisol es un veneno, la hormona del estrés. Ataca inmediatamente neuronas, corazón, lo que le encuentra en su camino. Y por eso mucha gente no se explica. Y la gente dice, ay, yo sobreviví a los golpes. Y cuando vas a ver sus vidas, realmente te das cuenta de que tienen muchos traumas, problemas emocionales, una cantidad, pero claro, de ahí a reconocer que los tienen es otra cosa. Porque yo conozco mucha gente que dice eso, ay, a mí me pegaron y aquí estoy. Pero cuando yo los voy a estudiar me doy cuenta que lo tienen, pero esas personas no aceptan que los tienen. Yo estoy bien, para ellos están bien. Pero también hay que ver a qué nosotros le llamamos bien. Porque promedio, normal, no existe tal cosa. ¿Bien qué es? Podemos irnos a Maslow. Maslow quizás es el único que nos puede explicar bien qué es lo que es bien. Maslow hablaba de cuando nosotros íbamos en nuestra pirámide de desarrollo resolviendo conflictos básicos, podíamos ir subiendo hasta llegar a nuestra autorrealización. Que si nosotros no tenemos la base de esa pirámide, no vamos a autorrealizar. Entonces, si nosotros no nos hemos autorrealizado o vamos en camino de autorrealizarnos y nos estamos atrasando en ese desarrollo, en esa capacidad de llegar hasta esa autorrealización. Auto significa propia, realización propia, no la que quiere mi mamá, ni mi vecino, ni la que impone la sociedad. Mi autorrealización, cómo me siento yo conmigo mismo, con mis logros y yo. Satisfecho, feliz, bien, hasta aquí, etcétera. Si no llegamos a ese nivel de la pirámide arriba de autorrealización, allí podemos hablar que nosotros no estamos estables emocionalmente. Es la autorrealización la que nos convierte en estables, usando a Maslow, para poder hablar quizás de algo a lo que le llamemos entonces estabilidad emocional. Porque estabilidad emocional depende del individuo, de su propia autorrealización. Él se siente bien, autorrealizado, en el que, ojo, él está haciendo, como dice la Organización Mundial de la Salud, se está proporcionando bienestar a sí mismo y está proporcionando bienestar a su alrededor. Esa es la descripción que también dice la Organización Mundial de la Salud, que significa salud mental. Si unimos ese concepto de salud mental de la Organización Mundial de la Salud más la autorrealización de Maslow, entonces sí podemos hablar de que nosotros estamos bien o más o menos bien, porque estamos autorrealizados, haciéndonos un beneficio a nosotros, pero también somos beneficio para la sociedad. Es decir, que yo no puedo decir que me autorrealicé, o sea, un psicópata puede decir que se autorrealizó, pero él es un problema para los demás, porque él asesina, grita, daña a los demás. Entonces él no es una persona estable emocionalmente o con salud mental. La salud mental llega cuando estoy autorrealizado, soy de beneficio para mí, pero también al estar beneficiado para mí, proporciono bienestar a los otros. Es decir, yo no soy un problema para la sociedad, más bien soy un contribuyente a que haya bienestar. Soy una persona que hace su trabajo honradamente, que no crea problemas sociales ni en su barrio, ni en su casa, ni en su familia, ni tiene controversias, salvo las normales que pueda tener cualquier ser humano, porque todos podemos tener malos momentos en la vida, pero que sabemos volver otra vez a nuestra estabilidad a pesar de las circunstancias, como por ejemplo esta pandemia, y luego la guerra, y luego las consecuencias de la pandemia y la guerra juntas con el aumento de la gasolina y de haber perdido empleos y toda una serie de cosas que nos están pasando, cómo nos hemos estado adaptando a eso. La salud mental era la única que podía ayudarnos a nosotros a vivir estos problemas. Mucha gente no sobrevivió, gente que se suicidó, gente que está sufriendo ahora mismo, que está en los hospitales, que está pasando traumas, que es infeliz, que no ha sabido manejar las malas circunstancias de la vida, son personas que no tienen estabilidad emocional.
Eso se entiende lo que nosotros queremos hablar de lo que es salud mental y que no es. ¿Se entiende? A ver, jóvenes. Profesora, profesora. Yo voy a hacer una pregunta relacionada a lo que había dicho Eileen, que yo creo que ya la respondió. Era que yo, bueno, a veces cuando estoy en TikTok o en YouTube me salen así como videos de entrevistas que hacen en las cárceles y eso, pues. Entonces mostraron una que era una cárcel en unos países europeos, que eso no parecía para nada una cárcel, eso se veía demasiado bien, pero que constantemente tenían asistencia psicológica del mismo gobierno para que ellos se pudieran reintegrar a la sociedad y que hicieran todo lo que usted estaba explicando, pues que estuvieran bien para poder salir y contribuir y tampoco para dañar a nadie. Pero mi pregunta era que si ha existido o hay registros de psicópatas conocidos que han podido mejorarse y poder estar en sociedad sin que nadie les tenga miedo, por así decirlo. María, tu pregunta es sumamente importante. Por eso que a mí me gusta dar la clase donde todos participen. Aparte de que si es cansón dar clases, cansa, ¿no? Hablar y hablar. Eh, María, hasta donde yo tengo conocimiento, ningún psicópata se ha recuperado. Eh, la razón básica por la que no se recuperan es porque el daño es demasiado permanente. Muchos de ellos recibieron mucho abuso de niños, golpes que inclusive dañaron áreas del cerebro, que ya no son fáciles de reponer. Lo más que han podido hacer es estar dentro, en Estados Unidos, dentro de lo que ellos llaman las cárceles psiquiátricas, eh, permanecer allá adentro, eh, haciendo cosas un poco más saludables para sí mismos y para otros, pero sin salir. Porque incluso hasta ellos mismos temen que si salen a la sociedad puedan volver a recaer. Pues lo que se conoce con Estados Unidos. Yo no he hecho estudios ni conozco estudios, debo investigar más para ver qué ha hecho Rusia, porque Rusia también tiene psicópatas, también ha tenido, o qué han hecho otros países donde ha habido, porque parece ser que Estados Unidos es el mayor productor de psicópatas, pero ellos ya controlaron, es decir, ellos se dieron cuenta del problema y están controlando. Eh, yo no soy pro Estados Unidos ni nada por el estilo, pero sí he visto que ellos han hecho un esfuerzo desde Seligman, desde Martin Seligman, el creador de la psicología del bienestar, ellos han hecho un esfuerzo por tratar de crear menos psicópatas en su sociedad. Todavía los tiene porque todavía hay estos chiquillos que van y matan a los otros chiquillos en las escuelas. Hace poquito volvió a ocurrir otro tiroteo, lamentablemente. Eh, pero han hecho su esfuerzo. Han hecho su esfuerzo y ya no tienen tantos, ¿no? Pero hasta donde yo he leído y estudiado, no se curan, porque es que están muy dañados, muy dañados. Entonces, lo que se hace es una especie de equilibrio, ¿no? De ver si se puede lograr por lo menos que puedan más o menos integrarse. Pero es uno de los trastornos mentales más difíciles de integrar, al igual que el de la pedofilia. Está casi al nivel de la pedofilia, que tampoco es muy difícil de integrar, salvo, porque hay diferentes tipos de pedofilia, salvo la pedofilia en la cual estos pedófilos que solamente disfrutan es viendo los niños, de lejos viéndolos, son los que nosotros podemos tolerar más dentro de la sociedad, porque ellos no tienen el impulso de irlos a tocar. Y los que tienen el impulso de irlos a tocar, sí se les ha hecho algún tipo de tratamiento para ver si controlan. Y por eso es que en Estados Unidos existe el tema de poner que sepan que en tu barrio hay un ofensor sexual, porque también es una forma de controlarlos. Porque al que ellos sepan que los demás saben que él tiene una condena por ofensa sexual, nos mantiene un poco a rayas también. Pero hay otros pedófilos que los que han sido ya crueles, que abusan, matan y maltratan, y esos no los hemos podido integrar a la sociedad, porque esos parecen tener casi los mismos componentes que un psicópata, en el que la vida de otros, o sea, acá en su mente la vida de otros no vale, no sirve, no importa. O sea, están
sea, no quiero ni siquiera que lo vean, porque es que es difícil explicarlo. O sea, todos nosotros entendemos que la vida de otro vale. Inclusive hasta a veces lo ponemos con nuestros animales, que nuestros animales son importantes, etcétera. Mientras que para el psicópata eso es un absurdo. Ni siquiera entra en su juicio crítico. Para ellos simplemente es lograr el objetivo suyo, el, el, el calmar sus ansias a nivel cerebral es suficiente, no el dolor. Por eso a ellos no les preocupa que otro sienta dolor y por eso es que son tan peligrosos, porque uno se da cuenta que a ellos no les interesa lo que el otro está haciendo. Entonces sí ha sido difícil, pero lo que tú estás diciendo está ayudando. Por ejemplo, esa cárcel que tú mencionas se parece mucho a una de Holanda, en la cual ellos tienen de todo. Tienen equipo para hacer ejercicio, para aprender a hacer toda clase de artes, desde la cocina, arte, etcétera. Son llevados constantemente a terapia y muchos de ellos se convierten en personas, se rehabilitan realmente y por eso en Holanda ya hay muy pocas cárceles, de hecho casi quedan muy pocas, han tenido que cerrar otras porque ya no tienen muchos criminales. Hasta nosotros que quisiéramos llegar hasta allá, pero es que se puede lograr porque sí hay un grupo grande, poderoso de gente que se puede rehabilitar. Los psicópatas y los pedófilos son difíciles, pero son los menos. Por lo menos son menos dentro de una sociedad. Los psicópatas y aunque yo me atrevería a decir que si seguimos como vamos en la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, estamos creando otros trastornos mentales. Porque, por ejemplo, el sociópata se está volviendo muy descarado. Aquí en Panamá tenemos muchos sociópatas muy descarados. A ellos ya no les está importando que la gente los llame, eh, um, que les diga corruptos o que se ríen en nuestra cara. Hace poco me tuve la oportunidad de escuchar hablar al señor este Robinson de Bocas del Toro y es un cínico total. O sea, él dice, ¿por qué me van a decir que yo no me puedo comprar una casa de tal si yo me puedo comprar 10 casas con yo tengo toda esa plata para pagarme eso? Cuando una persona llega a ese nivel, él definitivamente ya él perdió toda perspectiva de lo que es el valor humano. Él está en lo que Zimbardo lo que descubrió Milgram, en que ya los demás no me importan, me importa que ya estoy harto de poder, ya estoy harto de plata, harto de poder, ya no sé qué hacer con todo el poder y todo lo que tengo. Y ahora lo que hago es que se lo restriego a todo el mundo y puedo hacer con eso lo que me da la gana, que es lo que ha llegado muchos de los grandes tiranos de la historia han llegado, como Calígula, por ejemplo. Calígula fue un emperador horrible, Calígula violaba las mujeres cuando le daba la gana, si pasaba una y esa era la que él quería, allí mismo enfrente de todo el mundo. O sea, llega un momento en que se desprenden de toda humanidad. Y para mí eso sí es peligroso, porque ya son sociópatas que van a los límites y por eso es que es necesario que este país se reinfunda y que comience a ver algo nuevo y estoy contenta de que lo haya, porque estos políticos no pueden seguir dominando este país, se están destruyendo y cada vez se está convirtiendo en faraones. Veo muchos faraones en nuestra política criolla que no les importa para nada y te hablan de forma cínica. Te ven a ti como, por ejemplo, el alcalde de la capital, que ahora mismo se enfrenta que ya la sociedad se hartó de él y están buscando la forma de cómo sacarlo y bueno, qué difícil es sacarlo, ¿ah? Votar por él y ponerlo ahí no fue tan difícil como sacarlo, sí es tremendamente todo un proceso largo que hay que hacer para poder hacerlo. Este señor es uno, vaya, de los más, pero los más, eh, digamos, cínicos que yo he podido conocer, porque yo sé un poco de su historia social, me consta de su historia social de que él era maltratador de su esposa, maltratador. ¿Cómo su historia? Profesora, disculpe, Dígame. una pregunta. Entonces, en ese caso de los sociópatas, ellos sí
pueden como rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad. Y yo sí creo que un sociópata sí puede. Eh, quizás, nos, quizás nos costaría mucho, porque imagínate, cuando tú eres un faraón y tú todo lo tienes a tus pies, eh, es difícil que tú quieras renunciar a semejante poder. Pero para que alguien se quiera rehabilitar o alguien quiera aceptar desde él mismo que está mal y que debe ir a buscar ayuda, tiene que pasarle algo. Entonces a muchos sociópatas lo que le ha pasado es que, porque muchos sociópatas sí quieren a sus familias, a sus hijos, a veces tienen preferidos, o a sus animales. Entonces es lo que John Douglas, que estudió el perfil psicológico criminal de los psicópatas en Cuántico, Virginia, que fue el primer psicólogo creador de los perfiles psicológicos, dijo que todo el mundo tiene su talón de Aquiles, o sea, su parte débil. Entonces, probablemente alguno de estos sociópatas, como le está pasando ahorita al alcalde, que el alcalde le están en su cara, le están diciendo, pues, mucha gente, probablemente esto lo pueda ayudar a él a convencerse de que, pues, hice mal y ver si busco ayuda profesional. Pero es que él nunca buscó. Entonces, eh, probablemente sí, pero para el sociópata tendría pues él que caer en una situación difícil, como por ejemplo la cárcel. Ha pasado que en la cárcel al sociópata se le puede ayudar porque él no quiere volver a estar ahí. Los sociópatas, como han tenido tanto poder, ellos no quieren estar en una cárcel donde están a merced de otros, están a merced de los duros, de los malos, que matan, degollan, torturan. Entonces, eh, porque probablemente un sociópata no sea un tipo de torturar, matar y hacer esas cosas. Él solamente está ebrio de poder, de que ha podido lograr cosas económicas, de poder, etcétera. Entonces, en la cárcel él, allá quizás esas condiciones lo ayuden a él a rehabilitarse. Pero como toda rehabilitación, ninguna rehabilitación se da porque yo quiera rehabilitar. Las rehabilitaciones solo se dan si la persona quiere rehabilitarse. Es una de las cosas más difíciles de la psicología para comprender, porque nosotros no podemos curar a nadie. Nosotros podemos tener nuestros familiares con problemas, nosotros podemos tener amigos con problemas, y lo único que nos toca es decirles que busquen ayuda si pueden, y hasta buscarnos un lío por decírselo, porque muchas veces cuando hablamos con nuestra familia o nuestros amigos de que busquen ayuda, pues caemos mal, es lo más que podemos hacer. Solamente esa persona, cuando realmente entiende que debe ir a buscar ayuda, es que forma parte del primer paso para poder resolver. Que de nada sirve que queramos ayudar al resto del mundo si el mundo no se quiere ayudar. Es que eso tenemos que estar claro, precisamente los psicólogos, porque nosotros no somos magos, ni reyes, ni cambiamos sociedades si las personas no contribuyen, porque la persona tiene que llevar una serie de tratamientos y una serie de cosas que tiene que hacer por voluntad. Por eso que eso no sirve cuando los jueces dicen, ay, que yo lo ordené que vaya al psicólogo, sí, pero que vaya al psicólogo él puede ir, él puede sentarse ahí enfrente del psicólogo y no pasar nada, porque es que yo quiera ir y realmente rehabilitarme, o yo quiera ir realmente y entender que tengo un problema y que debo resolver. Y al sociópata le cuesta mucho entender que él tiene un problema. Al contrario, para el sociópata los que tienen problemas son los demás, no él. Entonces tiene que caer, como quien dice, en una situación muy grave para que entonces él quizás pueda entender y quizás entonces se pueda someter a terapia. Pero es más, digamos, más fácil curar o ayudar a un sociópata que a un psicópata, por supuesto, que a un pedófilo. O que de hecho todavía la psicología hasta el sol de hoy sigue rendida, desde que yo empecé a estudiar hasta ahora, sigue rendida en cuanto a la sociopatía, perdón, ante los psicópatas y ante los pedófilos. Todavía no tenemos tratamientos ni controles para hacer que un sociópata o un psicópata deje de ser psicópata o un pedófilo deje de ser pedófilo. Solo tenemos algunos controles y no los suficientes, porque son unos depredadores. Existen por todas partes y se protegen entre ellos. Y de hecho hay muchos pedófilos que son miembros de organizaciones y familias respetables de la sociedad. Y son pedófilos.
como ustedes pudieron ver, no sé si alguno ha visto la película de Einstein y también la de Weinstein, ambos que por mucho tiempo fueron productores de cine, que tenían poder muy grande, mucho dinero, mucho poder, eran unos horribles sociópatas que tenían, por ejemplo, Einstein tenía una isla donde pues ahí iban a tener toda clase de sexo o sexualidad de la forma que usted menos se lo imagina. Todo. Las peores cosas que usted se puede imaginar en su mente ocurrían ahí. Y lo más llamativo es que mucha gente que ni siquiera nosotros nos imaginábamos iba. Hasta el príncipe Andrés de Inglaterra estuvo en esa isla y ahora es, hasta Oprah la han señalado como que estuvo en esa isla. No sabemos si fue a pasear o si fue a buscar otras cosas, etcétera, pero estas personas llegaron a hacer mucho daño a la sociedad. ¿Y qué pasó con Einstein? Einstein apenas llegó a la cárcel, a los pocos días murió. Lo encontraron ahorcado. Obviamente todo el mundo piensa que él se ahorcó, pero no, porque Einstein sabía que mucha gente tenía el conocimiento de todos los que habían ido a esa isla. Y en el caso de Weinstein, que era pues abusador de todas las actrices que pasaban por él, a casi todas las obligó a tener relaciones sexuales con él de la forma en que a él le daba la gana para que tuvieran los papeles, hasta que una decidió hablar y así fue que comenzó el movimiento Me Too en Estados Unidos, donde ahora todo el mundo anda asustado porque a cualquiera, Kevin Spacey, que nunca me lo hubiera imaginado, fue uno de los que también fueron acusados, hasta le quitaron una producción que se estaba haciendo hace poco y no ha salido más, porque a él lo acusaron, entonces en este caso es contra un menor de edad, contra un muchacho, que ya lo había hecho antes con otros. Entonces, wow. Profesora, Dígame, Alexa. una pregunta. Más o menos como, ¿desde qué edad o cómo, o sea, cómo uno puede saber como que de qué estimado se puede desarrollar la pedofilia o cómo es Los trastornos mentales o la psicopatía en particular? la pedofilia? La pedofilia. La pedofilia pareciera, dolorosamente pareciera que ya la persona viene con la pedofilia. Pareciera que naciera pedófilo. Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto hasta ahora. Pero también hemos logrado ver algunos que han aprendido a hacerlo. Ahora, esos son como los menos. Esos son como los menos o como que son reactivos, porque todos los que nosotros hemos visto que han actuado como pedófilos han sido abusados por pedófilos. Entonces, pensamos que es reactivo por aprendizaje, pero no toda la gente que ha sido abusado por pedófilos se ha convertido en pedófilo. Así que no podemos decir que esa es la raíz. La raíz que parece ser más frecuente o la que más vemos es que viene así, que nace así. Debe haber, ahí ya estoy especulando porque no lo sé y no hay estudios que lo prueben, pero debe ser, y muchos científicos de la comunidad científica piensan que es así, debe haber algo que nosotros desconocemos a nivel cerebral que está trastocado. Está trastocado porque lo lógico es que nosotros tengamos inclinación de deseo sexual con nuestros pares para la procreación. O sea, es lo lógico, lo promedio, lo normal, lo vamos a ponerlo así, lo permitido, lo correcto es que nuestro deseo sexual esté, desde el cerebro primitivo, esté involucrado con el hecho de la reproducción. Así que si es reproducción, siempre va a ser con eh, tu, tu par de más o menos tu época, que están los dos listos para procrearse. Es lo que se espera. Y muchas culturas, muchos estudios antropológicos han comprobado que la mayoría de las culturas, o por no decir todas, básicamente coinciden en que el encuentro sexual con niños es algo que nunca debía darse. Casi todas las culturas
entienden que ese es un momento en el cual nunca un niño debería tener involucramiento sexual con una persona porque, por ejemplo, desde Freud se entiende que aunque el niño está en su desarrollo psicosexual, él no está preparado emocionalmente para integrar un coito con otro que implique la relación de amor o filial con el otro con el cual está teniendo la relación sexual. Que eso todavía también ocurre en la adolescencia, aunque los adolescentes crean que sí, que aunque el adolescente crea que porque está teniendo sexo con el noviecito es que tienen un vínculo, tampoco lo tienen. Hay que pasar más tiempo, hay que llegar casi a los 25 años para que el cerebro desarrolle el vínculo afectivo con otra persona a la que yo considero mi par, con la cual tengo un vínculo afectivo amoroso que yo respeto y él me respeta, que yo lo quiero y él me quiere, que yo le produzco placer y él me produce placer. Entonces, antes de esa edad, generalmente ni estamos adaptados para eso, mucho menos de 12 para abajo o de 5 para abajo, en lo cual actúa un individuo adulto, por lo tanto casi nadie lo permite. Por lo que entonces coincidimos en que este individuo tiene que ser que hay un trastoque o algo en su desarrollo cerebral que no lo hemos podido identificar ni por una genética ni por un sitio en el cerebro o dentro de la pituitaria o dentro de los órganos o esta glándula que tiene que ver con la sexualidad u otro área, mesocerebro, eh, el área de mesocerebro emocional, de la amígdala, del área emocional, que la amígdala esté lo suficientemente dañada para no entender el vínculo emocional que implica tener una relación con un niño que no te responde igual y que no tiene el mismo deseo igual que tú, sino que tú lo estás básicamente obligando o maltratando al momento de hacerlo. Así que sí pareciera que fuera que vinieran con ese trastoque, por lo tanto se considera que es más bien algo que trae el individuo y no que lo aprendió, pero sí hemos encontrado algunos que lo han aprendido. Pero son los que han sido también abusados por pedófilos, aunque muchos han sido abusados por pedófilos y no desarrollan la conducta. Por eso se cree que más viene con él que aprendido. Dime, María. Ah, sí. Siguiendo el tema que dijo mi compañera, hay una película que también es una novela que se llama Lolita, que ahí se muestra la perspectiva del pedófilo en cómo él ve a la niña, pero obviamente se sabe que la niña no estaba pasando bien. Generalmente se romantiza la novela, pero no se debe romantizar porque obviamente no está viendo. Pero en él muestran que él comenzó a tener esos deseos por las niñas fue cuando él estaba joven, que él estaba saliendo con una muchacha que tenía como 15 años más o menos, y la muchacha fallece, y desde ahí como que no, siempre ve a las niñas como si él tuviera la misma edad que ellas, y le siguen gustando y le siguen gustando, y entonces de eso se trata la novela, que en todo caso se enamora bueno, abusa de Lolita, que es la niña de la novela. Correcto. Es más, Lolita ha sido una historia muy vieja en la cual ha habido el intercambio precisamente de un adulto con una menor eh, y esta menor es muy menor. Ni siquiera estamos hablando de un adolescente 15, 16 años que probablemente haya un poquito más de entendimiento. Estamos hablando incluso menos de 14 e incluso de 12, en donde, como tú bien decías, María, se romantiza de que ella está enamorada, porque obviamente eso es lo que su hormona le está indicando. Que recuerden que siempre uso la palabra hormonados en vez de enamorados, porque en realidad lo que está es hormonada, porque se activa también, la hormona se activa con la hormona masculina. Vamos a ponerlo así. Físicamente sí ocurre. Usted lo ve en los animales. El animal, nosotros siempre decimos, entra en celo. Cuando la perra, el gato, la gata entra en celo, si la gata entra en celo, comienzan a llegar todos los gatos. Si la perra entra en celo y comienzan a llegar todos los perros.
Entonces, y se pelean para poder tener el intercambio, ¿no? En los humanos también ocurre, es decir, las mujeres también desprendemos eh, las feromonas, que así se llaman las feromonas, las desprendemos a cierta edad y el varón huele la feromona por el órgano bemoral que se encuentra en la nariz, que es un órgano vestigiosamente viejo, es uno de los órganos más viejos de la humanidad, así como la cauda equina que tenemos en la sínfisis, en donde se une la sínfisis, pero la sínfisis adelante, en las caderas, en la parte de atrás, cuando las caderas, el huesito que une las caderas, el huesito que en panameño nosotros le decimos el huesito de la alegría, que es el huesito que une las caderas, que está en esta forma, ese huesito se conoce como la cauda equina, que se considera que cauda significa hueso, equina, que es de el caballo, que nosotros los humanos teníamos. Y con el tiempo fuimos perdiendo esa, esa cauda y ya no tenemos cola, ni tenemos, o se nos están, por lo menos también las muelas, las famosas cordales, que ya están desapareciendo porque no las necesitamos. Entonces, hoy en día todavía hay gente que tiene las cordales y le afectan mucho, les duelen, incluso tienen que operárselas porque ya no las necesitamos. Asimismo, el órgano femoral es uno de los más viejos. Ese órgano siente el olor de la feromona femenina y sabe que la niña está lista para el intercambio, ojo, y lo voy a decir bien, biológico, el intercambio de genitales. Genitalidad. Está preparado para eso, para que haya un intercambio, para que el espermatozoide se encuentre con el óvulo. Para de contar. De que haya todo, porque nosotros no somos nosotros somos biopsicosocial. Entonces, desde lo psicosocial y desde lo mental, no está preparado. Ninguno de los dos, realmente. Y la niña menos, preparada para el vínculo afectivo que entonces implica el sexo. Está preparada para hacer el encuentro sexual, porque la vagina tiene la capacidad de abrirse ante la penetración. Pare de contar. Eso va a ocurrir. Pero emocionalmente no está conectado con el vínculo afectivo psicosocial poderoso que necesitamos para que haya un vínculo de amor y también para que, esta es la parte más importante, que donde ocurra inmediatamente la fecundación y la mujer quede embarazada, nosotros los humanos en nuestro proceso evolutivo llegó un momento en el que entendimos que la familia, la protección de la familia, tanto la mujer que pare como el hombre que fue parte de eso, son los que tienen que cuidar y proteger ese nuevo ser, porque nosotros los humanos no nacemos con la capacidad de pararnos y funcionar. Nosotros dependemos completamente de una madre o de un padre o de un cuidador para que nos dé comida y nos atienda las 24 horas del día todo el tiempo. Los necesitamos. Entonces, como nosotros somos seres así, pues entonces el vínculo afectivo se tuvo que dar. Por eso el mesocerebro funcionó inmediatamente. Y el neocórtex vino entonces a decir dónde vamos a vivir, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a tener, etc. Los humanos no somos simples animales. Entonces, cuando hay un vínculo de un adulto a una niña, está ocurriendo es como si fuera un encuentro de animal. Eso es lo que está ocurriendo. Pero obviamente la niña tiene el placer en su cuerpo, sus zonas erógenas, y lo identifica también como si fuera una relación sexual en el caso que lo identifique. Porque en los otros casos es simplemente que es abuso sexual. Así de simple. Pero en los otros probablemente, como el caso de Lolita, se puede identificar que hay, que como que se identifica con el pedófilo. ¿Y qué pasa con el pedófilo? Voy, Alexandra. ¿Y qué pasa con el pedófilo? Es 1000 veces más inmaduro porque este individuo no puede nunca tener sexualidad
con una persona a nivel de su edad. Nunca. La única forma en que él puede disfrutar o tener placer sexual es con un niño. Entonces, ese es el problema. Entonces, dime, Alexandra. Profesora, usted en la clase anterior estábamos hablando sobre el tema de la niña de 8 años que está embarazada aquí en Panamá. Usted dijo que como que para poder que ella a esa edad pudiera procrear, tuvo que estar expuesta muchas veces anteriormente a cosas sexuales para que ella pudiera procrear y todo esto. Entonces, mi pregunta es que si existe como un estudio científico sobre eso, si las niñas son expuestas de temprana edad a estas cosas, esto hace que la niña se desarrolle más rápido y pueda procrear físicamente. Sí, sí existen teorías que están, son dos corrientes. La corriente tradicional dice que sí estamos, cada vez las mujeres se están desarrollando más rápido. Y es verdad, está ocurriendo. Está ocurriendo en 50 años que las mujeres se desarrollaban casi a los 14, 16 años, ha bajado a 12 e inclusive a 10 el desarrollo, es decir, la menarquia, donde tiene la primera menstruación y la salida de pecho, eh, y incluso que se pueda hasta embarazar. Eso ha ocurrido en los últimos 50 años, es decir, que ha habido un aceleramiento y probablemente ese aceleramiento tenga que ver también con la alimentación, con la exposición, con una serie de cosas, ¿no? Y la otra corriente que habla de cuando el niño ha sido expuesto, ya en este caso, no como expuesto totalmente, así como estábamos hablando de en 50 años, cómo ha habido tanto desarrollo, etcétera, no, sino en este caso físicamente, que la hayan estado tocando, por ejemplo, desde muy bebé, en sus partes íntimas, o rozándola, como si fuese una relación sexual. El pedófilo lo ha hecho tanto que invita a las células sexuales, las invita a desarrollarse y se acelera el proceso. Ese es un estudio que se hizo hace un tiempo. Se acelera el proceso y por eso ella a los 8 años tuvo su menarquia. Y lastimosamente, inmediatamente, porque como ha sido expuesta, pues, quién sabe cuántas veces la han penetrado, cuando el individuo entonces quizás pues ha tenido, la ha penetrado y ha eyaculado dentro y ya tenía entonces ella pues óvulos que estaban en la disponibilidad y efectivamente queda embarazada. Obviamente esta niña está todavía peor que cualquiera porque básicamente la han criado pensando que esa es la forma correcta o eso es lo que es lo normal y ella no está ni siquiera preparada para entender lo que es una verdadera relación de amor sexual, de intercambio emocional y mucho menos para ser madre. Por eso ella nunca debió haber tenido el bebé. O sea, esa hubiera sido nuestra presentación como forenses de que no debieron nunca permitirle que fuera madre. Porque además cuando uno ya es madre, o sea, que ya pare o que le hagan la operación, se desencadena una serie de hormonas que nos hacen a nosotros buscar al bebé para amamantarlo, cuidarlo, atenderlo o lo contrario, se desarrolla entonces una aversión hacia el bebé que puede llevarnos hasta un estrés postraumático tremendo, a una psicosis posparto, a una depresión posparto, a una serie de cosas. O sea, la han expuesto demasiado. Esa niña ha sido expuesta al abuso sexual y ha sido expuesta al abuso de autoridades que la obligaron básicamente a ser madre. Esta es una de las cosas en esta sociedad más absurdas que he podido ver, de todas las que he visto, la más absurda, porque ni siquiera hubo nadie que pueda presentar todo un análisis psicológico de perfil para decir, no, había que abortar, bajo cualquier circunstancia no podía ser madre. Y no estamos hablando del bebé, que conste, por mucho que nos duela o por mucho que nosotros hablemos de vida o lo que queramos, es un daño psicológico tremendo sobre los dos. Porque ahí sí Freud tenía toda la razón. Cuando tú eres producto
de algo tan abusivo, tan horrible como eso, generalmente es rechazo de la madre, o rechazo de la sociedad, o rechazo de todo el mundo, y hasta rechazo de ti mismo, o hay un hueco moral. Ya eso sí está probado en muchas teorías, el hueco moral que te queda, en lo que te conviertes en el futuro. O sea, definitivamente que no debió ser madre. Así que sí, existen los dos, las dos circulan las dos ideas teóricas, tanto de que sí estamos cada vez desarrollándonos más temprano, como la exposición sexual puede desarrollar los órganos sexuales al punto de que muy temprano una niña pueda tener su primera menarquia o menstruación y embarazarse. Si hay en la web, lo puedes buscar. No lo puse en el Classroom, pero hay varios estudios serios sobre esta situación. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Eh, no sé si ha visto la película de Fragmentado, que es sobre un hombre que tiene, creo que 23 personalidades. Esta película a mí me encanta, pero yo quería saber si él en la personalidad, creo que es la última, que es la 23, que es sobre que la bestia, creo que es. Quería saber si él, esa personalidad era psicópata, porque, o sea, mataba. Bueno, Eileen, lamento decepcionarte. Sé que te gusta es porque obviamente tiene que ver con psicología. Todo lo que tenga que ver con psicología a nosotros nos emociona porque somos psicólogos. Pero lamento decepcionarte, pero no existe tal cosa como personalidades múltiples a ese nivel. No se ha probado nunca, nunca. En la historia de la psicología nunca se ha probado que haya tal cosa como tantas múltiples personalidades. A lo sumo, doble personalidad, que es la más común y la que usted casi nunca ve. O sea, usted se puede pasar toda la vida siendo psicólogo y nunca ver una doble personalidad eh, o siendo clínico puro que nada más trabaja con trastornos mentales y nunca ver una personalidad múltiple. Mucho menos una triple y mucho menos toda esa locura que pusieron ahí. Es la película más mala que he visto en toda mi carrera de psicología. Una de las peores que se han presentado porque ha querido, los gringos han querido eh, ganar gracia o ganar plata con hacer películas que la gente se asuste, le dé miedo, porque siempre apelan al cerebro primitivo, al cerebro que se asusta, que tiene miedo, porque a la gente se alimenta. Las películas de terror no existen por gusto, a la gente les gusta. Tienes que estar muy psicoevolucionado para que a ti ya te disguste y no quieras ver películas donde o series o cosas donde haya ese tipo de crueldad, de abuso, de maltrato, porque te afecta emocionalmente. Tu cerebro primitivo y tu mesocerebro se ven afectados, se ven abrumados y le cuesta al neocórtex bajar el estrés que causa. Entonces, es malísima porque primero no existen tantas personalidades y si él es un psicótico, quiero que quede claro para todos, si él es un psicótico, porque la doble personalidad es psicosis, pertenece a la psicosis. La psicosis es cuando la persona se despersonaliza de sí mismo, él no sabe él no sabe lo que le está pasando, él está realmente loco, por usar la palabra loco aquí. Él no es un psicópata, que el psicópata está enfermo mental, pero sí sabe lo que le está pasando. Mal podría un psicótico crear una personalidad psicopática. ¿Eso queda claro, Aileen? Sí, sí, profesora, queda claro. Y es muy importante que nos quede claro a todos, ¿ah? Porque nos engañan si no hemos estudiado esta carrera con esas malas películas. Es muy mala. Cuando lo digo, no quiero que te sientas incómoda, Eileen, de que la disfrutaste. Es lógico que lo hayas hecho porque te gusta la psicología. Es lógico. Eso, ahí
no te quito el placer de haberla disfrutado, pero sí es importante que todo lo que nosotros veamos lo veamos con juicio crítico. Ese juicio que, o sea, no es que no la vean, véanla, vean la película, pero tengan juicio crítico cuando yo siempre les digo a todo el mundo, antes de ver una película, estudie sobre esa película, aunque usted diga que, bueno, es que ya me la supe y no la voy a ir a ver, y entonces pues me quitaron la emoción de verla, esto que dicen mucho por ahí de que te están haciendo un adelanto. Profe, yo la verdad sí sabía que, o sea, es raro, y sé que nada más se ha visto que dos personalidades y ya. Pero, o sea, en la misma película me llamó la atención fue o sea, él nada más lastimaba supuestamente a los que no habían sido lastimados. Entonces los que sí habían sido lastimados o que habían sufrido en su niñez, no los lastimaba. O sea, yo quedé como que en serio. Sí, porque entonces quiere decir, ya voy en esa, ¿qué quiere decir entonces que si él sabe lo que está haciendo, entonces no está psicótico? Entonces no tiene doble personalidad. O es un psicópata o es un psicótico. Cualquiera, porque para eso sí tenemos que estar claros con los trastornos mentales. Ahora, yo no voy a negar nunca que una persona psicótica se pueda curar, pero esto sería raro, ¿no? Que se cure y después se vuelva psicópata. O que un psicópata se dañe tanto que termine siendo psicótico. No lo sé, yo no lo sé, pero a la vez no lo va a tener. Entonces no puede ser que este psicótico con psicosis tenga todas esas personalidades y la última sea la bestia de que es un psicópata. O sea, eso es un absurdo total, absurdo, porque es una psicosis y una psicopatía que son dos entidades distintas. Y no pueden convivir juntas porque el cerebro no, digo, el cerebro es maravilloso, pero no tanto así como para excindirse de que un lóbulo es psicópata y el otro lóbulo tiene psicosis. O sea, por Dios, porque ellos están interconectados de todas maneras y eso es un absurdo. Y también porque si él sabe lo que está haciendo, entonces no está psicótico. Entonces es un psicópata. Un psicópata que está creando esas personalidades que puede ser parte de su psicopatía, ahí sí te doy la razón, pudiera ser que un psicópata que está creando estas personalidades para ir trabajando su problema emocional y excusándose a sí mismo con esta creación de personalidades, pero sí sabe que existe. Porque lo que pasa con él, la personalidad múltiple, si existe, psicótica, una no sabe que existe la otra. Nunca lo sabe, ni nunca lo llega a saber. Eso es importante que quede clarito. Y por eso que digo que leamos primero, sobre todo si son películas de tipo psicológico, para que vayamos así bien rareza de que, mira, esto no es así, esto sí es así, o leer más para estar clarito si no comprendimos, si comprendimos, etc. Y es muy bueno que hayas traído la película aquí al debate, por eso es que me gusta dar las clases así, que ustedes traigan información, porque así es como aprendemos todos a la vez. Dime, Nessa. Gracias, Eileen, por toda tu pregunta. Psicosis, si la persona es psicótica y la persona no tiene idea de lo que está haciendo, ¿cómo, es la primera pregunta, cómo es encontrada culpable en un juicio? Esa es la primera pregunta. En el caso de que esa persona haya cometido asesinatos o cualquier delito X y, y es declarada psicótica, ¿cómo esas personas se encuentran culpables ante la ley? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, usted dijo que el psicópata sí está consciente, esa es la diferencia, y él manipula a la gente. Entonces, me pregunto, en este caso, sí se puede hallar culpable a pesar de que trate de manipular. O sea, el psicópata es más fácil porque con las pruebas se puede lograr que sea culpable. Pero me pregunto, ¿y el que es psicótico se logra llevar a la culpa en ese caso? Ok, Nessa, no, en el Código Penal está clarito que el psicólogo o el psiquiatra, o los dos juntos que les pidan la evaluación, tienen que comprobar si estamos frente
a una psicosis y desde que es una psicosis, el individuo es inimputable. No se le pueden imputar cargos. Queda inimputable. O sea, la persona no va a llevar un proceso penal porque él no sabía lo que estaba haciendo. A lo más, a lo sumo, llevarlo a un centro de estos de, bueno, en Panamá nada más tenemos el INSAM, en Estados Unidos tienen hospitales psiquiátricos para criminales, que eso es lo que deberíamos tener también nosotros. En cambio, si el psiquiatra, el psicólogo hace la evaluación y determina que la persona, a pesar de tener problemas emocionales, sabía lo que estaba haciendo, inmediatamente sí es imputado y va al proceso penal, inmediatamente. Y esa es una de las cosas que tiene el Código Penal, se llama inimputable o imputable. Y es vital. Ahora, nosotros siempre en el área de psicología criminológica, nosotros siempre decimos que hay grises y que hay personas a las cuales nosotros tenemos que hacerle un estudio mucho más serio para poder, un estudio más integral, más grande, para poder responder bien si esa persona realmente le va a servir un proceso penal o no le va a servir. Porque a un pedófilo, por más que tú lo tengas ahí en el juicio, 1000 veces le diga todo lo que hizo, le ponga 100 años de prisión, esa persona no deja de ser pedófilo y no sirve de nada. Lo único bueno de meterlos presos es que otros niños no van a ser abusados porque él está preso. Pero cambiarlo a él o que eso vaya a prevenir que otros, es lo que siempre creen en esta sociedad, que porque te meto preso y te hago de todo el castigo, va a servir para que otros no. Que la pena de muerte va a servir para que otros no. Nada de eso pasa. Por eso que el conductismo no funcionó nunca. Porque el castigo nunca ha sido un disuasor de la conducta humana. Nunca. El ser humano va a hacer las cosas a pesar de las consecuencias que pueda tener de sus actos. Entonces, por eso nosotros, el área gris de la psicología criminológica dice, mejor hacemos el estudio bien para estar seguros de si a esta persona lo que necesita es un tratamiento intenso psicológico que una cárcel. La mayoría de la gente que va a una cárcel realmente necesita un intenso proceso psicológico, salvo excepciones que solamente pasan a veces un mes en la cárcel y ya los cambia porque nunca más en su vida quieren volver ahí. Y cambia. Sí ha pasado. Entonces, eso es lo que hace el proceso penal. O sea, ninguna persona declarada psicótica que haya actuado, que se le compruebe que está loca o que realmente está fuera, no sabe lo que hace, no pasa un proceso penal. Es inimputable. No se le acusa o se le manda pues, a terapia psicológica, pero no se le acusa. Eso tiene. Entonces, el pedófilo es un psicópata. No. Puede tener comportamientos psicopáticos. De hecho, hay algunos pedófilos con comportamientos psicopáticos. O sea, pedófilo es una cosa y psicópata es otra. Psicópata, declarado psicópata, hay que hacer toda la evaluación para comprobar. En el pedófilo también, toda la evaluación para comprobar. Aunque es más fácil con el pedófilo porque desde que ha tenido encuentros sexuales con niños es un pedófilo o un pederasta, por ejemplo. El psicópata, si comete delitos que son crímenes, que los hace de la misma manera, con la misma firma de él, que no varía, no cambia, en la misma cosa, por un espacio de tiempo, es un psicópata. Por eso nosotros no hemos tenido aquí nunca hemos tenido un tipo nada más. Silvano Ward, en los años 70, fue nuestro primer psicópata que sí cometió 2 homicidios igualitos. De ahí nosotros le llamamos psicópatas porque no lo dejamos que volvieran a hacerlo, pero lo hubieran podido volver a hacer, que fueron los hermanos, se me olvida el nombre en este momento de estos hermanos, que mataron por un ritual satánico a una muchacha en Azuero. Que uno de ellos se escapó de la cárcel y el otro todavía está en la cárcel. Delito horrible. Ellos hicieron una cosa espantosa, un rito satánico espantoso con esta muchacha. Esos dos, bueno, yo no sé si el otro ha vuelto a cometer porque no sabemos en dónde está. La última vez que supimos de él se había ido a Canadá, porque él era ex militar. Después supimos que lo habían visto por Venezuela, pero al final nunca supimos dónde terminó. Y uno de los que yo llegué a atender, que vi,
que yo lo considero psicópata, pero también a él lo agarraron antes de que volviera a cometer otro crimen, enterró a su víctima debajo de su casa y durmió con el cadáver. Ese es uno de los que yo considero psicópata. De ahí no he visto más. Bueno, ahora están surgiendo otra serie de delincuentes terribles con rasgos psicopáticos, ahora últimamente. Se ha visto mucho Colón, a una chica una muchachita que mataron, que torturaron. El tipo ya averigüé, ya me explicaron cómo había sido toda la vida de ese muchacho, ya la había matado antes. Bueno, una serie de cosas terribles que hasta el propio padrastro lo fue a, a poner preso. Perdón, el propio papá, porque él hasta el padrastro lo mató. Porque realmente era una cosa terrible con este muchacho, así que puede ser un psicópata, pero todavía no lo sabemos. Nadie ha hecho la evaluación y lo ha informado. Dime, Daily. Profe, yo le quería comentar que hace poco yo me vi una película Hot, que es el señor más odiado de Corea, de Corea. Okay. Es decir, que él era un señor alcohólico, o sea, que ya tenía escasos pendientes, perdonen, pues, No se preocupe. que violó a una niña de 8 años. Incluso la asfixió, le dejó heridas internas, o sea, tuvo una operación de 8 horas. Sin embargo, en el juicio, porque la niña lo reconoció y declaró que La niña sobrevivió. La niña sobrevivió. Wow. Ese caso está muy fuerte, profesora. Y la niña declaró, pero el señor dijo que él no recordaba absolutamente nada y que él jamás hizo eso porque él, o sea, él estuvo bajo los efectos del alcohol. Y el juez le dio, creo que fue 8 años de prisión. Solo 8 años. Ok. ¿Existe alguna, no sé si se pueda, si me explica eso? Pues es que no Ahora, entiendo. Ahora, yo quiero que te quede claro algo, Beilín. Yo sé, todos nosotros hemos sido criados en el conductismo y en el castigo. O sea, nosotros todos creemos que si una persona comete un crimen tan horroroso como el que tú tiene que estar toda su vida preso y punto, pues, porque ese es el castigo. Pero eso no es lo que va a resolver lo que él hizo. ¿Me explico? Ahora, yo no estoy diciendo tampoco que sean tan suavecitos con él que 8 años. No, no. Pero no son la pena. No es la pena, no es el tiempo. Es qué vamos a hacer con él realmente. Porque sí existe la psicosis alcohólica, sí existe la obnubilación cerebral por la psicosis alcohólica, de que una persona pueda cometer un delito bajo la obnubilación de la psicosis, no del alcohol, porque uno, tomando alcohol, uno está aún así, sabe más o menos o actúa más o menos que esté muy alcoholizado, y cuando uno está muy alcoholizado, lo más que puede hacer es lo que hacen esta gente que maneja, pero matar a una persona no puede porque las articulaciones y todo ya no están funcionando igual, ya tú no puedes hacer algo como lo haría alguien que no está borracho. ¿Me explico? Así que en el caso de él, sí, no hubo peritos, psicólogos, psiquiatras o personas, no hubo suficiente para que demostraran que él no estaba bajo psicosis alcohólica y que lo que él hizo requería que él tuviera cierto movimiento o cierta forma de hacer las cosas que el alcohol se lo hubiera impedido si hubiera estado a cierto nivel de alcohol. Así que ahí lo que ha fallado es el proceso judicial. Exacto. Incluso o sea, le reducieron por buen comportamiento. Que lo más seguro es que sí, todos los psicópatas o los con comportamientos psicopáticos o inclusive los pedófilos son los que mejor se portan en las cárceles. Entonces ellos piensan que por buen comportamiento significa algo, pero buen comportamiento solo significa adaptación. Lo mismo que hace mucha gente que se vuelve religioso y van con la Biblia para arriba y para abajo, pero una vez que salen de ahí dejan de ser religiosos. O
o siguen usando la religión como escape para seguir haciendo sus fechorías. Que sí es un caso que habría que estudiar profundamente porque o realmente se pueda demostrar que hubo psicosis alcohólica y que realmente estaba fuera de sí, pero yo me atrevo, aunque no he visto el caso, solo lo que he escuchado, que me has dicho, yo me atrevo a decir que no, porque por lo que hizo, o sea, lo que hizo con la niña me demuestra que sí sabía cómo estaba haciendo lo que estaba haciendo, por lo tanto, no era el alcohol, que lo estaba eh, motivando y que no hay una psicosis alcohólica, es decir, que no estaba completamente fuera de sí porque el delito hubiera sido otra cosa y no esa. Por ejemplo, esta gente que usted ve que agarra el carro y se va a manejar y por eso se matan o matan a otros, que es lo que más comúnmente pasa con el alcohol. Por otras cosas no. El que se ha tomado una cerveza o que no tiene mucha tolerancia, yo no tengo mucha tolerancia al alcohol, yo puedo tomar un poquito así de vino, un poquito de cerveza y enseguida siento que me mareo. Ahora, imagínense una persona que no tiene tolerancia al alcohol. Un vaso de alcohol lo pone a uno así mareado, uno no eh, organiza bien la parte motora, no está bien organizada ni la vista ni todo, así que no es una falla del sistema decir o le aceptarle que pudo haber sido, a menos que no sé, hayan podido probar que realmente tuvo una inhibición completa del cerebro en ese momento, pero eso dudo que lo hayan probado, dudo que en ese juicio haya habido eso, porque ahí tendría que haber también un neuropsicólogo que pudiera también identificar si él tiene un proceso neuropsicológico que pudo llevarlo. Lo que pasa es que el delito en sí, la forma en que se cometió el delito está claro que no, que él sabía lo que estaba haciendo. Pero yo tengo entendido que en los países asiáticos y en la India, por ejemplo, hay hasta ahora se está logrando, pero había mucha permisión hacia los pedófilos y hacia las personas que violan mujeres. De hecho, las mujeres son las que quedan en problemas después que están violadas. Encima que están violadas quedan en problemas en esas culturas asiáticas y en la cultura musulmana. Así que realmente no me extraña que eh, en Corea hayan hecho eso, esa falla. Bueno, jóvenes, ya nosotros estamos fuera de la hora de clase. Sé que de todas maneras yo entré tarde, eh, pero ya estamos bastante avanzados. Quiero pues entonces reiterarle que lean, que me traigan material a clases, que siempre estemos conversando. Si tienen preguntas las pueden hacer también por el Classroom o al correo para que estemos, hagan sus borradores, lean el material que está allí. Todo el material que se pone allí tiene la intención de ayudarlos a entender cada vez más, sobre todo esta materia que es psicología de la delincuencia y comprender un poco más el comportamiento de las personas. Hasta aquí, ¿estamos claritos todos? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo en la próxima clase sincrónica y recuerden contestar la encuesta, por favor. La que voy a preguntar si pues están de acuerdo en mantener el horario como lo tenemos. ¿Ok? Bueno, gusto haber estado con ustedes hoy. Saludos. Hasta la próxima.